Bueno, la epidemia en China continúa su evolución. Ahorita en una diapositiva posterior vamos a ver un poquito el comparativo que se comentaba ayer en relación a cuál es la magnitud real de lo que está sucediendo en un momento determinado en China. Y bueno, la transmisión, la dispersión del virus a nivel internacional también continúa. En las últimas 24 horas se sumaron 5 nuevos países que hasta el día de ayer no habían confirmado aún casos al interior de su territorio. Y bueno, de esos 5 países destacamos uno que está en nuestra región, que es Ecuador, ¿no? Ecuador se suma ya con un caso confirmado, y pues Brasil, México son los países que en nuestra región ya tienen identificado la importación de estos virus. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se estado comportando estos 2 indicadores, que es importante estar dándole seguimiento puntual, porque son los que precisamente nos ayudan o nos van a ayudar a estimar la carga de casos graves y por lo tanto las necesidades específicas para esta atención. El indicador de gravedad, es decir, qué proporción de las personas que enferman se convierten en un caso grave, como ustedes pueden ver en la gráfica, que es la línea de color verde, ha estado disminuyendo día con día. De hecho, para el corte del día de hoy se coloca en un 9.7%, ¿verdad? Y bueno, la letalidad se ha mantenido prácticamente en los últimos días en los niveles esperados, hablando que esta es una letalidad global, completa. La letalidad para casos fuera de China, es decir, de los casos que hasta el momento se han confirmado en otros países fuera de China, es del 1.4%, es todavía una letalidad menor. Si vemos la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente un poco de lo que comentábamos el día de ayer. Cuando nosotros decimos que a nivel mundial se han confirmado 87.137 casos, que es la curva de color azul y el número grande de color azul, este viene a ser precisamente un acumulado de todos los casos que hasta el momento y desde que inició esta nueva enfermedad se han dado en todo el mundo. Pero eso no necesariamente representa, de hecho no representa que esos 87.000 casos o esas 87.000 personas el día de hoy estén enfermas, ¿sí? El día de hoy o en las últimas 24 horas, realmente las que se presentaron como casos nuevos son ese 2% solamente de ese gran total que aparecen, por ejemplo, para el día, que es la última columna, para el día 1 de marzo. Estamos hablando de 1.739 casos que fueron los reportados en las últimas 24 horas en todo. Este es el caso de todo el mundo, ¿sí? Y si aplicamos entonces las proporciones que en su momento sabemos de cómo se presenta la enfermedad, de estos 1.739 casos, 1.478 fueron casos leves. Casos leves quiere decir que son personas que pueden haber solucionado el problema en un centro de salud urbano, en un centro de salud rural, en una clínica familiar, o inclusive muchos de ellos ni siquiera fueron a demandar atención porque su sintomatología era leve, sintieron que tenían una gripa, tomaron los medicamentos que se venden en farmacias para controlar la tos, para controlar la rinorrea, o es más, algunos de ellos, y como ya lo hemos visto, ni siquiera desarrollaron sintomatología o lo único que sintieron fue alguna molestia o algún malestar que solucionó en las siguientes 24 horas. Y bueno, 261 casos sería la estimación que sí tuvieron algún nivel de gravedad, no necesariamente que llegaron a una unidad de cuidados intensivos o están muy graves, sino que tuvieron que ser hospitalizados porque a lo mejor o muy probablemente tenían algún factor de riesgo o alguna comorbilidad, o sea, otra enfermedad a la misma vez, que lógicamente requería que esta persona tuviera una atención más especializada precisamente para que la gravedad no continuara y tarde que temprano no tenga que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente un poco la magnitud de lo que en el hoy está sucediendo, ahora sí solamente en China, en relación a la población total de China. La población total de China en su censo 2010 se estimó en 1.339.724.852. Estamos hablando prácticamente 10 veces la población de México, ¿sí? En el hoy se han confirmado solamente esos 79.824 casos de los que estábamos hablando.
Por lo tanto, eso representa el 0.01%, es decir, el 99.99% de la población en China no ha sido confirmada a el nuevo COVID-19, solo el 0.01%. Y cuando sacamos una tasa de ataque, que es un indicador epidemiológico también que nos ayuda a conocer cuál es la magnitud de cómo una enfermedad se está propagando y cómo está contagiando a las personas, vemos que es del 0.006 para efectos de China. Entonces, un poquito compartir también esta información para poder poner un poco en contexto de lo que está sucediendo en China y, lógicamente, los escenarios que en su momento también se han planteado a nivel del país. La siguiente diapositiva es precisamente nuestro panorama nacional. Como ustedes ya saben, con la confirmación o la última confirmación de esta joven en el estado de Chiapas, sumamos a 5 casos confirmados de COVID-19 y además de confirmados son casos importados. Ya se comentaba que esta joven fue localizada no por presentar signos y síntomas e ir y demandar atención médica, de hecho ella en este momento está sintomática y además presentó una situación muy particular. Ella enfermó estando en Italia todavía y cesó sus signos y síntomas de enfermedad 2 días antes de regresar a México. Entonces, cuando ella regresa a México, lo hace ya asintomática, así se ha mantenido, pero de todas maneras, dado que se confirmó que es un caso confirmado como tal, entonces está en un proceso de resguardo domiciliario, ¿sí? Se identificaron a todos los contactos con los que ella tuvo relación, que hasta el momento son 14, ¿sí? Y también están en resguardo domiciliario estos contactos y en ambos casos cumplirán sus 14 días para, lógicamente, poder evitar cualquier riesgo de transmisión. Los 5 casos completos y sobre todo en esta muchacha que está sintomática, hablando de los otros 4 casos, ellos están con síntomas muy leves o algunos inclusive ya resolviendo su problema. Los 5 casos han sido sintomatología muy leve, de hecho esta muchacha comentaba que prácticamente lo que tuvo fue malestar general, un poquito de fiebre y algo de tos, pero que en 2 días el problema estaba resuelto. Los casos que ahorita están en los estados de Coahuila, de Sinaloa, aquí en la Ciudad de México, y el caso portador que comentábamos ayer en el Estado de México continúa sintomático, por lo tanto continúa entonces en su clasificación de portador. Algo muy importante que sí quisiéramos comentar en este marco del panorama nacional es que es muy importante que estas 5 personas, lo decía el subsecretario al principio, han sido hasta el momento muy responsables con su enfermedad. ¿Sí? Ellos se han mantenido en aislamiento voluntario, es un aislamiento que ellos han aceptado y que lo han hecho precisamente con el objetivo de proteger la salud de su familia, de sus amigos y de la comunidad donde ellos viven, porque ellos aceptan quedarse al interior de su domicilio y entonces así evitar el contagio. Quiero tomar, sí, un muy particular, el caso, por ejemplo, que en Eloy está bajo este esquema de aislamiento en un hotel de Culiacán, Sinaloa. Lamentablemente esta persona ha estado siendo asediada por las redes sociales, por algunos medios de comunicación, no digo todos, y esto lógicamente causa malestar en las personas. Nosotros sí quisiéramos hacer un llamado para que de manera responsable y profesional se respete la individualidad y la intimidad de los casos. Son personas, son seres humanos como nosotros. Ellos no pidieron enfermar, ellos no fueron con la intención de enfermarse y lamentablemente se contagiaron en este viaje internacional. Entonces su identidad y sobre todo la de sus familias deben de ser muy bien cuidadas, muy bien resguardadas, porque ellos están aportando a México a través de su actividad del aislamiento y nos están cuidando a todos, ¿no? Entonces sí, por favor, pedirles a todos que también entonces los cuidemos a ellos, ¿sí? Para que ellos puedan estar bien, puedan completar sus días de aislamiento de una manera tranquila, de una manera en paz y que finalmente puedan reintegrarse a los senos de sus familias como todos lo quieren. Doctor.